Habla sobre la tragedia que sufrió la ciudad de Santiago de Guatemala el día 18 de febrero de 1651. Describe la crisis del terremoto de ese entonces, cómo la gente reaccionó ante tal desgracia, derrumbes, edificios seriamente dañados que se desplomaron con los temblores. Menciona a un niño que luego sería reconocido como Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, escritor de una célebre crónica acerca de lo vivido en el terremoto. Describe su infancia y acerca de cómo su abuela no lo dejaba juntarse con los indios del lugar. Fuentes y Guzmán era un descendiente de personas importantes en la historia. Era un heredero de la conquista y de varias tierras de su poder. En ese entonces estaban los criollos nuevos, quienes procedían de España, y los criollos viejos de Abolengo, que eran los descendientes de los conquistadores. Los españoles eran superiores, ya que en España era uno de los países más desarrollados, contaban con una muy buena situación económica en todo ámbito. Los criollos no poseían toda la riqueza y tampoco controlaban a los indígenas de forma absoluta. La corona española empezó a premiar a los conquistadores, naciendo así el carácter feudal de la sociedad. Huachupín con criollo, gavilán con pollo, famoso proverbio que corría en la época colonial. Esto se refería a la enemistad entre españoles y criollos e insinuaba discretamente ciertas ventajas de los españoles sobre los criollos. La pugna entre españoles americanos y españoles peninsulares fue muy acusada en las provincias mayores. Thomas Gage concluyó que los criollos y españoles eran dos grupos de habitantes tan opuestos entre sí como en Europa lo eran los españoles y los franceses. Algunos comentaristas han criticado duramente a Fuentes y Guzmán por su falta de imparcialidad en cuanto se refiere a los primeros tiempos de la colonización, ya que ellos ven la conquista un hecho previdencial. El bienestar, desahogo y euforia que les deparaba a los criollos su privilegiada posición económica social se la debían a quienes habían tomado la tierra y habían sometido a los indios. Sin embargo, la gratitud no fue la única causa de idealización de la conquista por los criollos. La deformación de la conquista de Guatemala alcanzó su punto más extremado y grosero en la idealización de Pedro de Alvarado. Los avisos y embajadas que enviaba Alvarado a los indios antes de hacerles la guerra eran una formalidad legal enderezada a justificar la violencia y la esclavización de los prisioneros. La monarquía vino a recuperar el gobierno efectivo de las provincias. Nada mejor que examinar el desarrollo de dos instituciones coloniales importantísimas, la encomienda y el repartimiento, las cuales fueron instituciones que nacieron unidas y así permanecieron durante su primera etapa. También hubo la esclavitud autorizada y legal, que se complementó con el célebre requerimiento de Palacio Rubios, que debía leerse a los indios para llamarlos a aceptar pacíficamente la soberanía del monarca español. El repartimiento y la encomienda primitivos eran de suyo una manera hipócrita de apropiarse y esclavizar a los indios. La voz más poderosa que defendió a los indios fue la de la Orden Religiosa de Santo Domingo. El emperador Carlos V fue una figura histórica que presidió las reformas. Las leyes nuevas asentaron un golpe terrible a la esclavización de indios. El encendido fervor humanitario de Fray Bartolomé de las Casas no fue el factor determinante de su triunfo en aquella disputa. Lo fue el mejoramiento de las condiciones de los indios y el mejoramiento de las entradas del rey. Las leyes nuevas de 1542 causaron un gran impacto en Perú. La camarilla de Gonzalo Pizarro se declaró en rebeldía. Estas causaron gran conmoción, ya que el principio de la conquista y colonización de América fue la perspectiva de un enriquecimiento rápido y la existencia de la esclavitud de los indios. A Guatemala llegó el licenciado Alonso López de Cerrato, el cual hizo que se cumplieran estas nuevas leyes. Las demandas morales estuvieron establecidas por motivos de carácter económico en el conflicto de la esclavitud. En Guatemala, el tráfico de esclavos fue reducido a comparación con otras provincias. Las leyes nuevas no fueron bien aceptadas, pues hubo levantamiento armado y un obispo muerto por estar a favor de las leyes. Varios combates y movimientos de gente valiente se murieron y otros cayeron presos, y murieron en la horca
pero aún así las leyes nuevas se fueron imponiendo a pesar de todo. La esclavitud de indios fue suprimida definitivamente y la encomienda primitiva desapareció. El desarrollo económico mercantil y el movimiento comercial capitalista habían descompuesto a España en las relaciones de producción propias de la economía feudal. El trabajo asalariado constituyó casi en su totalidad al trabajo servil. Cabe mencionar también que en la época de la conquista fue frecuente que se enrolaran en las empresas los segundones, que también eran llamados como hijos hidalgo. Eran personas marginales de la nobleza que deseaban engrandecerse acá. Algunos nobles vinieron como altos funcionarios a realizar cargos temporales. Al principio fue más numerosa la inmigración del sur de España, pero poco a poco fue aumentando la que venía del norte, que eran las regiones en donde la economía mercantil estaba en su punto de desarrollo más alto. La producción mercantil no prosperó en Guatemala. Durante la colonia, aún en los días de la independencia, era muy poco lo que se producía para la exportación, y todavía era el añil el único producto que se exportaba en cantidades de cierta importancia. Los españoles que venían de la provincia con una mentalidad mercantilista acababan en ser terratenientes porque había la posibilidad de adquirir tierras y siervos para sacarles provecho con poco gasto. Fue lo que hizo que los migrantes se convirtieran en hacendados, y de esta manera fue que la clase social de los criollos, aprovechándose de los criollos viejos, se desplazaban y se convertían en criollos a su vez. La región florida es, junto a otras cosas, un inmenso paisaje. Es un complejo de historia, crónica, geografía, etnografía, discusión de problemas económicos y de administración pública, que se desarrolló en el escenario de un paisaje de grandes dimensiones. La descripción de un gran trozo del Reino de Guatemala es la descripción geográfica moral de la diócesis de Guatemala, hecho por don Pedro Cortés y Larraz. Para que la descripción de un país llegue a ser un paisaje, tiene que darse condiciones muy especiales. No es casualidad que la recordación florida sea la única colonial de carácter histórico que presenta un paisaje de Guatemala. Es peligroso, amén de superficial, contentarse al decir que Fuentes es desordenado y despachar ese desorden diciendo que se trata de barroquismo. El autor de la época, el viejo Alvarado, viene a recordar que su ausencia no lo desligó de la construcción de la ciudad, sino que, al contrario, el conquistador había ido a España a gestionar beneficios para los colonizadores. Naturalmente, la figura de Alvarado tenía que prescindir el relato del nacimiento de la ciudad de Santiago, cabeza y riñón del Reino de Guatemala. La supervivencia del paganismo y el rechazo del catolicismo eran fenómenos derivados del odio que los indios sentían por sus explotadores. Los tres grandes prejuicios en relación al trabajo forzado, el tema relacionado con el indio, son grandes y complejos. También esto lleno de contradicciones en la recordación florida. Fuentes y Guzmán, en su relación con el tema del indio, tiene una actitud negativa, inclinada siempre a restarle valor a este grupo social. Lo que dice de los indios es que son habitantes de valles ricos, pero no dice que son activos y laboriosos. Y más adelante se refiere con detalles interesantes de sus costumbres y su gran resistencia física, y también que fueron grandes sufridores de la inclemencia del trabajo y así también de su vestuario, el cual consistía en un calzoncillo de sayal y una camisa de manta, que se les mojaba con la lluvia, pero como era el único que tenían, se les secaba en el cuerpo y con ese se dormían y se tapaban la cabeza y se quedaban con los pies descubiertos. Los indios eran los trabajadores más resistentes de los españoles. El trabajo libre significaba un encarecimiento de la mano de obra y era lo que los criollos tenían que evitar, y debido a esto se conservaron los tres prejuicios criollistas que tenían la misma finalidad: adelantarse, interceptar y salirse del paso de la consideración de que trabajarían de buena gana y vivirían en mejores condiciones si tuvieran la posibilidad de contratar libremente el precio de su fuerza de mano. Los tres prejuicios servían para impedir el planteamiento de esta última posibilidad.
Entre las minorías dominantes, españoles y criollos, y los indios, fue creándose conforme a los siglos una compleja gama social en las capas medias. El rapto y la violación de mujeres indígenas durante la conquista fue algo muy frecuente a tal grado que lo comparaban con robo de alimentos, de joyas u otros bienes. Posteriormente, al instaurarse el régimen de servidumbre, fue muy frecuente el concubinato de españoles o criollos con mujeres indígenas. Durante la época colonial se dio la violación de mujeres indígenas y asesinato de los indios con el fin de arrebatarles a sus mujeres. Esto dio origen a los primeros mestizos, que son los hijos de españoles con indias. La opresión económica y social ayudaba a que los terratenientes se sirvieran sexualmente de las mujeres indígenas. Las leyes coloniales sufrieron reformas y permitieron la introducción de esclavos africanos, lo que originó nuevas uniones, siendo estas españoles con indios, que nacieron los mestizos, españoles con negros, que serían los mulatos, y negros con indias, que tan son llamados los ambos. Estos grupos fueron llamados castas o capas medias. Se sabe que la estructura de la colonia tenía como base a los indios. En el momento en que se crearon las leyes nuevas y los españoles ya no podían disponer de los indios como lo hacían, no les agradó la idea. Pusieron resistencia a estos cambios, pero no lograron lo que querían. Para los indios, que por fin pudieron recuperar su libertad, significaba una nueva oportunidad de vivir. Aunque la reducción permitió la abolición de la esclavitud, la monarquía, cediendo ante las presiones de los colonos, ordenó que los indígenas debían trabajar obligatoriamente para ellos, pero a cambio de remuneraciones económicas, y que pudieran tener ellos la oportunidad de ir a sus pueblos y trabajar para ellos mismos. Fue una táctica muy hábil, ya que les permitió a la corona española mantener a los indios bajo su mando y que estos tributaran mientras les explotaba, pero de una manera más racional. Además, continuaron con la cristianización de los indios. Esta forma de trabajo obligado de los indios en las haciendas de los españoles se le llamó otra vez repartimiento. El repartimiento significó para los indígenas una nueva situación de desfortuna, ya que nuevamente estaban bajo el dominio legal de los españoles. Además, los españoles no solo tenían el poder sobre los indígenas y abusaban de él, no solo les asignaban exceso de trabajo, sino que les pagaban apenas una miseria. Este capítulo nos habla sobre la colonia, la cual sigue siendo nuestra realidad más honda. Nos habla sobre la discriminación a los indios y cómo en Guatemala todavía la mitad de los ciudadanos son indios. Esto quiere decir que se sigue habiendo discriminación hacia las personas. La dictadura criolla nunca estuvo de acuerdo con esta situación. Cuando tomó el poder se dedicó a explotar a los indios sin que los extranjeros pudieran opinar. Suprimió muchas cosas como el comercio y el tributo. La dictadura criolla de los 30 años fue en pocas palabras un desarrollo colonial sin metrópoli. También nos habla sobre situaciones favorables para los ladinos, pero no tanto para los indios. Los liberales tomaron el poder en Guatemala con terribles dictaduras. En el curso de 50 años se exportó grana en reemplazo al añil y después café en reemplazo a la grana. Gracias a estos, los terratenientes medianos y pequeños mejoraron su economía. Los terratenientes del siglo XIX tuvieron la necesidad de exportar cantidades grandes de café. Gracias a estos logros pudieron tomar el poder en 1871. Lograron gobernar a los indios, haciéndolos trabajar para ellos y producir más café. Tenían que acudir forzosamente a las fincas cafeteras para no llegar a construir caminos de piedra. En el año de 1945 fue suprimida esta forma de trabajo por el Congreso de la República.